Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Este es su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y como cada tarde-noche me acompaña nuestro coordinador editorial, que lo acabamos de rescatar de las manos de la gripe y demás dolencias propias de la influenza. Aquí está Publio Romero. Hola, Publio. ¿Qué tal, don Nacho? Pues ya regresamos con todo, ya en miércoles, pero regresa El Aguijón. Vamos a hablar de dos temas y vamos a entrar ya rápidamente al primero, el tema de Perú. Desde la semana pasada, un golpe de estado, prácticamente el que se llevó a cabo en la Cámara de Legisladores allá en Perú, donde pues prácticamente la mayoría decidió remover a su presidente, un presidente electo de manera democrática. Pues las cúpulas lograron derrocar a Pedro Castillo, un Pedro Castillo que ya había sido bastante golpeado. Incluso había algunos videos que estaba yo viendo de cómo lo maltrataba ya de manera reiterada, incluso la misma milicia de su país. Es decir, no llegaba a buenas relaciones con la Cámara, no llegaba a buenas relaciones con las Fuerzas Armadas, que son pues las que tienen las armas. Entonces, pues esto le costó a Pedro Castillo que lo detuvieran tras el intento de disolver el Congreso para, pues sí, declarar un estado de excepción. Finalmente agarran a Pedro Castillo intentando ahí hábilmente adentrarse a la Embajada de México en Perú para finalmente después poder ser rescatado por el gobierno mexicano. Finalmente no llegó. La parte de los ciudadanos que estaban ahí infiltrados de parte del Congreso lograron cerrarle el acceso a esta embajada y finalmente Pedro Castillo fue detenido la semana pasada, Nacho. Es impresionante la falta de oficio y el racismo contra Pedro Castillo, pero su falta de oficio, porque la verdad es que es el mismo caso que Evo Morales. Él es un líder también de las zonas productoras de asuntos agropecuarios, y Pedro pues es una gente también, digamos, de origen indígena, como lo es el propio Evo Morales, nada más que Evo Morales tiene habilidades adicionales. Entonces la verdad es que Pedro Castillo no logró tener el apoyo del Congreso, pues sí se lo manipularon. Ahí está el dinero pues de los ricos allá, las oligarquías criollas, que además ahí están las empresas petroleras, hay gas. Además, acuérdate que Repsol trae gas a México de allí, sí, que le compró precisamente de Felipe Calderón y se lo sostuvo Peña Nieto, que nosotros, dijo Obrador, si que a nosotros nos sobra gas, ¿te acuerdas? Sí. Y lo tenemos que vender. Entonces, ahora claro, ahora ya lo junta con todo lo que es DIRPAR y todo eso, pero la verdad es que México está exportando gas, porque pues le falta todavía el proceso precisamente de convertir el petróleo en combustóleo, y el combustóleo luego también con las coquizadoras convertirlo también en gasolina o en combustóleo, cuando menos. Bueno, entonces el caso es que esos países, para que entendamos bien, son países que todavía están en la época de Lázaro Cárdenas acá. O sea, son países que los tienen agarrados. Ahí está la IBM, ahí están las petroleras, están todas las grandes compañías que aquí estuvieron en México y gobernaron México junto con el Porfiriato, incluso después, hasta que los echó Cárdenas en el caso de las petroleras. Entonces, es un lugar pequeño, pero es un lugar que está hecho en la cultura del sometimiento y hasta de las medidas. Le platicaba yo a Publio que yo conozco allí, y entonces allí va una gasolinera y te sirven en galones, no te sirven en litros si quieres. El sistema métrico decimal, que es el que usamos a nivel nosotros y español incluso. Entonces la verdad es que ahí Pedro sí llegó, sí logró galvanizar la voluntad del pueblo peruano en favor de él, pero no se preparó para gobernar, no se rodeó de gente experimentada, de gente con experiencia de operación. ¿Cómo va a estar desvinculado al ejército si el ejército es lo primero que hay que tener parte? ¿Cómo va a estar también sin una buena operación para combatir a los que querían deponerlo? Tampoco, los dejó que hicieran lo que quisieran, y bueno, él ya en un momento desesperado, sin capacidad de maniobra, pero además porque no sabía qué hacer, esa es la verdad,
pues decide disolver el Congreso, pero ya eso le sirve de pretexto a los golpistas y a la vicepresidenta, que es la que realmente operó el golpe de Estado. La vicepresidenta es la operadora del golpe de Estado, y la vieja se ve, esta Dina Boluarte, se ve que ella es la operadora, porque casual que luego dice, sí, me hablan a mí, y dice, sí, juro, ¿no? Entonces la verdad es que así como que se sorprendió, pero la verdad es que ella es la que manejó todo, porque qué casualidad que ahora las Fuerzas Armadas le obedecen, ¿no? Sí, claro. Qué casualidad que a Pedro ya el Tribunal Supremo, como se llama ya la Suprema Corte de Justicia, que hay como 3 o 4 tribunales así de esa naturaleza, otros el Constitucional, qué sé yo. Entonces la verdad es que todo está bien armado, pero ahí hubo el gran salvador, como sucedió con Evo Morales en Bolivia. López Obrador no reconoció desde el primer momento el golpe de Estado, ni siquiera tampoco reconoció luego al gobierno, y puso en pausa las relaciones con ese país, suspendió la reunión de la APEC, de la Asociación Asia-Pacífico de Comercio, que es la APEC, que se le iba a entregar, ¿se acuerdan que iba a hacer un viaje a Lima con los principales miembros de la APEC, particularmente con este grupo de países que he comentado, ¿no? Petro, Boric, Alberto Fernández, el propio Andrés Manuel, y bueno, iban a ir a Lima a entregarle precisamente la presidencia de la APEC a Pedro Castillo, porque a él le tocaba en este rol que tienen ya definido, y ahora pues lo suspendió, y ya dijo Dina Boluarte ya dijo que están esperando con mucho gusto al presidente de México, que ella recibe la PEC. Entonces sería darle a nivel internacional. Entonces la verdad es que Estados Unidos de inmediato apoyó a este gobierno, pero México no. Sí, así México ni siquiera reconoció el triunfo de Biden. López Obrador, acuérdate que estaban desesperados, y cuando, qué bárbaro, es un gran error político, ya había reconocido el gobierno de Biden, hasta que no lo declaró el sistema electoral norteamericano como triunfador, no lo reconoció. Y no es por pleito ni nada, sino porque es el orden de esto. Y ahora, pues Estados Unidos sí hace con eso, hace un reconocimiento inmediato, otros países también de América Latina, el mismo Bolsonaro de Brasil, y bueno, eso ha sido también el agarre de esta mujer y el ejército para quedarse en el poder, y quieren refundir en la cárcel a Pedro Castillo. Sin embargo, pues, la movilización social es cada vez crece, cada vez que se pone más dura, más violenta, más agresiva, cada vez provoca una gran desestabilización social. Ya hay un estado de excepción, tú tienes los datos, pero bueno, ahí lo importante es que, al igual que sucedió en Bolivia, ahora van a empezar a reprimir a partir de ayer. Se estableció el estado de emergencia, que es un estado de sitio, horario para meterse a sus casas, si no le disparan, cosas por el estilo, pero eso implica represión, y la represión está de muertos, y eso empeora las cosas. Así que se está entrampando, sí, y con el apoyo aparte de los países más importantes de América Latina. Desde muy temprano, la Fiscalía de Perú solicita 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo. La Fiscalía presentó el martes por la noche un pedido de 18 meses de prisión preventiva, a quien acusa a Pedro Castillo formalmente del delito de rebelión y conspiración en flagrancia por su autogolpe fallido del pasado 7 de diciembre. La solicitud impedirá que Castillo salga libre este miércoles 14, fecha en que se cumple el plazo de 7 días para una detención preliminar que le impuso un tribunal según las leyes peruanas. También empezó a circular desde muy temprano esta imagen que, bueno, habría sido presuntamente firmado, aquí está, por Pedro Castillo, la cual, pues bueno, dice: sigue el atropello y la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por mis derechos y de los derechos de mis hermanos peruanos, que continúe la justicia.
los hago responsables a los jueces y fiscales de lo que lo pueda pasar al país. Millones de gracias a mis compatriotas por todo el cariño. Finalmente ahí vemos de puño y letra la firma de Pedro Castillo. Presidentes del mundo se han ido fijando postura, dentro de ellas, como bien lo decían, el primero fue el presidente López Obrador, quien no ha reconocido como tal de manera formal al gobierno de Dina Boluarte, y es también Gustavo Petro que secunda lo dicho por el presidente. La crisis en Perú, el apresamiento sin juez y sin defensa de un presidente elegido popularmente, ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano. Por último, vemos también esto que acaba de anunciarse. Se declara un estado de emergencia en todo el país durante 30 días, dadas las protestas que se han dado después de la detención arbitraria de Pedro Castillo. El gobierno de Perú declaró estado de emergencia en todo el país por un lapso de 30 días debido a las protestas. El ministro de Defensa, Luis Alberto Otarola, indicó que la medida que previamente había sido declarada en algunas regiones se decidió en sesión del Consejo de Ministros. Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Esto debido a los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos, dijo Otora en las declaraciones a la prensa. Finalmente, pues ahí está parte de lo último que se ha dado en Perú. El gobierno tratando de frenar los reclamos, las manifestaciones del pueblo que exige finalmente salga de Dina Boluarte de la presidencia de Perú. Sí, y no se trata porque ella quiere, y todo el grupo realmente los verdaderos golpistas que son ellos y no Pedro, ellos lo que quieren es hacer nuevas elecciones, como se dio también allá en Bolivia. Pero allá en Bolivia porque se trató de una elección que no reconoció ni la OEA, se prestó a todo ese juego sucio y dieron el golpe de Estado para evitar que tomara posesión precisamente Evo Morales. Pero aquí no, aquí él estaba en el cargo, había llegado democráticamente y lo quitaron porque no respondía a sus intereses. Entonces es distinto. Lo que está exigiendo el propio presidente López Obrador es que le devuelvan su cargo, sí, lo reinstale el Congreso y todo este tipo y las Fuerzas Armadas lo respalden. Y si se mantiene así, esto, pues la verdad es que va a ser un país muy aislado en América Latina, esta señora Dina Boluarte, y quien resulte en todo caso triunfador en las elecciones que ella quiere que sean hasta 2024, pues lo va a todo dar, ¿no? Sí, se queda 3 años prácticamente en el poder o 2 años ya en firme, pero bueno, también es arrebatarle la paleta a un niño, ¿no? Es muy sucio ese trabajo, ¿no? Vámonos al siguiente tema, don Nacho. Dejamos ya este tema internacional y nos vamos a lo que está pasando en las últimas horas, en los últimos minutos en nuestro país. Sin duda alguna, uno de los temas más interesantes y más hablados es el tema del plan B del presidente López Obrador. Recordemos, en un contexto breve, la reforma electoral que se presentó de parte del presidente no pasó. La logró frenar la oposición, más de 900 hojas las que intentaba empujar la 4T en una reforma electoral que venía, pues diría, a la yugular de distintos organismos, del INE y también sobre todo de los partidos políticos. Planteaba eliminar incluso algunas curules en ambas cámaras, sobre todo las plurinominales y los senadores de lista. Esto finalmente pues se vio frenado, lo frenó la oposición e inmediatamente Adán Augusto López Hernández y Nacho Mier pusieron manos a la obra en el tema del plan B. Este se aprobó y pasó al Senado de la República. Recordemos, ahí me daba risa pensar que hace apenas una semana estaban pregonando la oposición de un gran triunfo. Logramos frenar al dictador de Palacio, logramos tumbar la reforma electoral del presidente y ahora pues todo se derrumbó de repente y están diciendo que pues el INE sí se tocó. El plan B de la reforma electoral
Lorenzo Córdoba ha hablado el día de hoy y amaga con utilizar recursos jurídicos para defender al INE. De no enmendar el Senado la plana en la Cámara de Diputados del Plan B, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, advirtió que el órgano dará la batalla jurídica para guardar el orden constitucional a la democracia. En conferencia de prensa ofrecida en el sede del organismo, aseguró que van a proceder para frenar la reforma del Plan B del presidente López Obrador. Vamos a escuchar parte de lo dicho el día de hoy por Lorenzo Córdoba. Resulta que siempre sí le tuvieron miedo al Plan B. La democracia vive momentos cruciales. La aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de 3 décadas y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática. Como consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, manifestamos nuestra preocupación tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo. A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al INE no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos. El artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que la función electoral depositada en el INE y los organismos públicos locales electorales se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, condiciones que se han garantizado sin excepción en 330 procesos electorales federales y locales organizados de 2014 a la fecha. Esto ha sido posible gracias a la autonomía constitucional del INE y a su estructura orgánica. Un servicio profesional electoral de excelencia, una estructura desconcentrada permanente en las 32 entidades y los 300 distritos y una Junta General Ejecutiva con direcciones especializadas en sus respectivas atribuciones. En este sentido, del análisis de la reforma se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales. Primero, toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos. Segundo, el INE despliega su trabajo en el territorio en 300 juntas ejecutivas distritales, una por distrito. Esas juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no solo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital. Tercero, eliminar la estructura del permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el servicio profesional electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía. Cuarto, la Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección,
como el Consejo General, y por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una comisión de administración integrada por 5 consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa comisión al titular del órgano interno de control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone solo una función fiscalizadora y no sustantiva. Quinto, las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos. Se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional como los trabajadores de la rama administrativa ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la rama administrativa dejen de estar regulados por dicho estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna. Sexto, la reforma plantea la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva la afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que hasta ahora han permitido elecciones libres y auténticas. Por todas estas razones, consideramos que la reforma produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral. Hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones. Bueno, lo que dice el hecho, pues es así, muy bizarro, que diga, nos hubieran consultado a nosotros y hubiera sido una reforma hecha pues, con información técnica. Entonces no se hubiera hecho ninguna reforma, porque ellos no iban a querer reducir el número de diputados. Ellos no querían reducir el número de tantos empleados, una burocracia dorada que gana muy bien y además tienen pensiones y también servicios médicos de lujo. Hubiera también, no hubiera querido tampoco que le quitaran los gastos de los fideicomisos, el dinero. En fin, todo esto, lo que él dice es que esto va a afectar a la democracia, la calidad de la democracia mexicana. ¿Cuál calidad? Si esto ya vemos cómo lo hacen, de ahí pasa al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí mismo ensucian todo y ahí mismo todavía como el caso, ¿te acuerdas de Guerrero? Sí. El caso de Michoacán, donde por 14, 15 mil, 18 mil pesos le quitaron las candidaturas a Félix y aquel hombre Morones, precisamente Manuel Morones, le quitaron las candidaturas a gobernador y luego llegaron sus hijas y ganaron, o su amigo en el caso de Morón. Entonces la verdad es que ellos, en cambio, luego sucede lo de los 400 millones o 500 millones de Samuel, jamás. Un correctivo nada más. No es un correctivo, no fue mucho, y lo mismo pasó en otros casos. Laida ha denunciado todos los atracos, todas las tropelías de Alito Morales, de Alito Moreno, y no han dicho una sola palabra. O sea, digamos, la verdad es que son muy prestos y efectivos
para fastidiar a lo que no les conviene, pero ellos sí están al servicio de Felipe Calderón, de su hermano, de su cuñado Hildebrando, que es el que hacía, al menos hasta hace, pues quizás unos años, esto del PREP, todos ellos la verdad estaban metidos ahí. Así que además este hombre lleva ya ahí como 15 años, ¿sí? Porque estuvo en el IFE y luego se cambia a INE y lo vuelven a dejar allí como ya nueva autoridad, en nueva estructura, y entonces este cambio hace que el INE crezca, todavía el IFE cuando menos tenía cierto orden, pero el INE se convirtió en un verdadero monstruo por encima de los gobiernos, por encima de la voluntad presidencial, por encima de todo. Eso sí, muy obediente a lo que es el PRIAN ahora, ¿no? Que es, como dice el presidente Obrador, el neoporfirismo, para apoyar a autoridades que no llegaban limpiamente y para evitar que subieran los votos ¿cuántos diputados no llegaron? Porque federales, precisamente en el 21, porque el INE le rasuró votos. Uf, eso está calculado. Hasta, ¿te acuerdas que hay un video donde dice 3, 8, 10 los votos están contando? Es decir, en favor del PRI y del PRIAN. Así que, ¿de dónde saca que aquí en México hay calidad democrática? Es una democracia, como bien dice el presidente, simulada, una democracia fingida, una democracia que nada más, pues ya ante una... ¿Cuántos votos puede sacar realmente Obrador? Yo estoy casi seguro que Obrador sacó 50 millones de votos, pero no se le reconocieron 30. Sí. Ya no pudieron quitarle más. O sea, tuvo que llegar a un punto en que metiera tantos votos, pues las colas fueron enormes, y estoy casi seguro que le fregaron 20 millones de votos. Con el PREP, con las computadoras, con las casillas, con la operación de los gobernadores del PRI y del PAN, con todo eso. Ahora bien, ¿qué sucede? Que ahora Lencho ya no tiene el respaldo, pues al menos de 22 gobernadores, sí, ¿no? Que eran los que también financiaban a los OPLES, a estos famosos órganos políticos locales, que también duplican, porque en cada estado se gasta mucho dinero. El pueblo mexicano, en cada estado se gasta mucho dinero en los institutos estatales electorales, que también ganan y gastan y hacen todo tipo de trapacerías en las elecciones para gobernadores, en las elecciones para alcaldes y obviamente regidores, y en las elecciones para diputados locales. E incluso califican hasta las elecciones de delegados municipales. Se las quitan y se las dan a quien quieran ellos. Entonces la verdad es que estos OPLES que hacen, que el padrón electoral, si el padrón electoral es como la credencial electoral, prácticamente se ha convertido en una identificación, y eso es cierto, pues ¿cuál es el problema del módulo? Fíjate que fui yo a sacar mi licencia, a poner al día a raíz de del retraso que hubo por la pandemia. Fuimos mi esposa y yo, y caray, de inmediato pido una nueva licencia y ¡zas!, que sale impresa una licencia. Sí, una licencia bonita, preciosa, una cargo aquí, pero, y luego también sale ¡zas!, la tarjeta de circulación, otra tarjeta así como se va del INE. Es decir, ¿cuál es el problema? Que te tienen que tomar la foto y que luego regresan. No es cierto. Ahí mismo te dan. Yo mismo ahí salí, mi esposa con su licencia actualizada, yo con la mía también. Eran dos vehículos también con al día todo lo relacionado con los pagos de tenencia y lo que tú quieras y mandes, federal y estatal. Y ahí sacamos con nuestra tarjeta. Y es un aparatito como si fuera, pues, ¿qué te digo? Es una cosita así como de 30 por 20, sí, y saca ese tipo de materiales y son inmejorables y tienen seguridad y todo. Así que no venga Lencho con esas marihuanadas. Yo creo que Lencho está viviendo en los últimos momentos de una larga cadena de pues tropelías contra México, contra la democracia, contra López Obrador, contra Morena, contra la oposición verdadera, no la del PRIAN, que siempre dijo Obrador, el PRIAN siempre dijo que era lo mismo, pues terminaron siendo lo mismo. Y lo peor de todo es que ahora ya ni candidato tienen, ahora tendrán que poner, pues el que se ve que brilla es Claudio X, ¿no? Sí, no hay otro. Es impresionante ayer cómo le abrieron los diputados y senadores la puerta
le retiraron los alambres de las rejas, de las vallas, para que pasara Claudio X González a dar un discurso de adentro. Y sobre todo, perdón, la cara de... A mí me impresionaba la cara de los legisladores que son tan aguerridos, Sí, Telles, todos ¿cómo se llama ahí. el otro de Veracruz? Se me fue su Sí, nombre. sí. El coordinador de los panistas en el Senado. Sí. Que siempre le gritan y encaran al dictador. Bueno, llega el patrón, diría. Sí, le abren, con el respeto baja que la merecen, cara, pero la parece mirada. un perro con la cara hacia abajo, ¿no? Sí, la mirada, está hablando el señor. Entonces la verdad es que ayer sí demostró Claudio X que tiene el control y ellos que dependen de él y que son serviles a él. La verdad que fue una vergüenza lo que hicieron ayer, desarmando vallas para que pasara Claudio X González, como si Claudio X González fuera ahí a resolver algo, si no tiene ni una capacidad de nada. Pero ellos sí piensan que Claudio hace las cosas. Y lo que tiene es dinero, que tiene también, acuérdate, lo que ha reclamado el observador, recibe dinero de la Embajada de Estados Unidos. Sí. Bueno, pues yo creo que este tema, creo que todavía, obviamente, estos temas no se pueden agotar, pero por lo menos por hoy llegamos hasta aquí, ¿no? Ya veremos el día de mañana, ya que se haya terminado, concluido la votación allá en la Cámara Alta de Senadores. Si finalmente esto pasó, recordemos, el trámite va a regresar ahora de nueva cuenta a la Cámara de Diputados para que ahora sí, en teoría, sin ninguna modificación, se apruebe y ahora sí ya se regresa. Listo, se acabó. Se regresa y se publica ya. Se publica y... es más, creo que ya ni regresa, creo que se va directo ya. Bueno, no sé. No sé, pero finalmente... no, ya no regresa al Senado. No, ya desde la Cámara de Diputados ya va al diario oficial. Listos. Exacto. Así es que habrá seguramente ley electoral pues, esta misma semana, ¿no? Esta misma semana tenía que salir. De hecho, tiene que salir el día de hoy. Porque se vence. Se terminan los periodos ordinarios de sesiones y... Si no, los periodos extraordinarios, la oposición dijo que él no va a ir y entonces pues ahí sí sería un poquito más complicado. Digo, no extrañaría aprobar también esto en un periodo extraordinario. Yo recuerdo que paraban el reloj legislativo y decían, todavía son las 11 de la noche. Sí, pero así era. Sí, lo han hecho ahí mismo, ellos mismos. Lo han hecho. No, mañas tienen, y diría, y nos han dejado bastante... Amigo Muñoz Ledo en su momento que estuvo ahí en la Cámara, dice, para está detenido el reloj legislativo, se aprobó y ya dejó que caminara, ¿no? Pues ahora sí, para que digan que Obrador es maestro de la magia negra, ahora vamos a parar el reloj legislativo. Sabe demasiado. Y Adán Augusto también hay que reconocerlo. Sí, claro. Es muy hábil en estas cosas, conoce el teje-maneje y cómo se... Y si estuviera Adán allá con Pedro Castillo, eso no lo le hubiera dijimos pasado antes de nada. entrar. Sí, le hizo falta un Adán a Pedro Castillo. Adán, exactamente, y no le hubiera pasado este tema de que se quedó solo. Nos vemos, pues ya ahora sí. Ya con eso, don Nacho, terminamos. Los invitamos, ya saben, como todos los días, a que nos acompañen en nuestras redes sociales, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. Ahí vamos a estar también poniendo en el canal de El Aguijón para que vayan, se suscriban, le den like y activen la campanita. A mí me pueden seguir como Publio Romero en Twitter y como Publio ARL en esta misma plataforma de YouTube. Y nos vamos, don Nacho, cerramos esta primera emisión del Aguijón ya en miércoles, prácticamente cerrando esta primera quincena del mes de diciembre. Así es, mañana es, ya mañana es 15, wow, la verdad es que se siente, ¿no? Se siente. La algarabía. En jueves es raro, pero así es. Bueno, pues gracias a Martín Corona por habernos manejado esta edición y hasta mañana. Mañana.